Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua. Continuamos. El doctor Adolfo Exebio presentará a la siguiente conferencista. Doctor Exebio, si está por ahí, por favor, adelante. Doctor Exebio. Gracias, doctor Riños. Pues, doctora Nicole, ¿si me escucha? Sí, lo escucho, gracias. Doctora Nicole, bienvenida. La doctora Nicole, pues ya es parte de nuestro grupo, ya tiene varios años, digamos, participando en este Foro del Agua Mundial y estamos muy agradecidos. Hace un par de años más o menos estuvo aquí acompañándonos en México en el programa Posgrado de Hidrociencias. Compartimos algunas experiencias y tuvimos pues la oportunidad de platicar con ella por un largo rato. Bien, la doctora Nicole de Perú nació en Cartago, Túnez, hizo sus estudios universitarios en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, su maestría en la India y su doctorado en Tailandia y Filipinas. Es doctor en geografía y profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Perú, fundadora del Centro de Investigación en Geografía Aplicada y del Instituto de Estudios Ambientales. También fue presidenta emérita de la Sociedad de Geografía de Lima, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Perú, punto focal nacional del programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, presidenta emérita de la Asociación Mundial del Agua, representante de Perú, representante también para América Latina y Caribe del Comité Científico de la Convención de las Naciones Unidas en su lucha contra la desertificación, consultora de varios organismos internacionales, así como de entidades gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil de Perú. Profesora invitada de diversas universidades nacionales e internacionales, ha publicado alrededor de 180 libros y artículos y actualmente sigue preparando varios libros, entre los cuales se destaca La gran síntesis geográfica de Perú desde sus 196 provincias. La doctora, tenemos entendido, doctora, que está en recuperación de su salud, que está haciendo un esfuerzo adicional por acompañarnos y brindarnos su presencia con su participación, este foro internacional, digamos, que promueve el doctor Enrique Ruiños, sobre el Día Mundial del Agua. Gracias, doctora. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias a ustedes, a la doctora Reina Rojas, al doctor Mauricio Andrade, especialmente al doctor Juan Enrique Rubiños y a todos ustedes. No voy a poner el video porque estoy todavía en cama. Y les voy a hablar más de un tema general y de una enorme preocupación respecto a cómo hacemos ciencia, cómo logramos que la ciencia también incida
en las políticas y los desafíos actuales y futuros. Nuestro país tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados, lo ven aquí, pero hay 7.073 kilómetros de fronteras y aún si no lo voy a hablar, es un enorme problema que es el de las cuencas transfronterizas, especialmente en el marco del cambio climático y de como este año, una cruda sequía, pero veremos algunas cosas más. La población a diciembre era 34.360.000 habitantes, es decir, no hay tanto poblamiento, la densidad es baja a nivel nacional, 27 habitantes por kilómetros cuadrados, pero muchísimas de las provincias de la sierra están en vía de despoblamiento rápido y la población migrando hoy en día, desde esta década, más a la selva que a la costa. Aquí podemos ver también las grandes asimetrías a nivel nacional, con solamente 1,8% de agua en la costa y 97,7% de agua en la vertiente atlántica, amazónica y 0,5% en la vertiente del Titicaca. En realidad es la vertiente que sufre más a nivel de accesibilidad y disponibilidad de agua, que para nosotros es algo sumamente importante porque si bien es cierto, 62,4% de la población está en la vertiente del Pacífico y solo 33,5% en la del Atlántico, donde sí hay una enorme disponibilidad, no hay accesibilidad, mientras que en la vertiente sí. La vertiente del Titicaca es la vertiente donde hay poca disponibilidad, poca accesibilidad y muchísimos riesgos. Y obviamente se acompaña de poca información. Hay también una enorme subevaluación de la valoración y valoración del agua. Toda la vertiente del Atlántico, excepto a nivel de las empresas pocas de agua, pero sobre todo de las empresas mineras y otras que necesitan agua del subsuelo, no hay ningún data de todos modos continua por cuenca entera en la vertiente del Atlántico. La vertiente del Titicaca está siempre al abandono. Fuentes termales que hay tanto y recogidas desde los años 1860-80 por don Antonio Raimondi, este extraordinario naturalista que abrió las puertas de las ciencias modernas en el país, están dejados de lado. Entonces, lo que quería ver era, a partir de un trabajo que he dirigido y que hemos trabajado junto con 20 colegas del Ministerio Público, de la Academia y de las empresas, que se intitula El agua en el Perú, situación 2017, y ver
¿Ha cambiado o no? ¿Ha mejorado la situación? Y tengo miedo de estar totalmente de acuerdo con mi colega español. No ha mejorado generalmente, pero lo veamos. ¿Y cuáles realmente los desafíos actuales? Pensaba tener tiempo para dos ejemplos, pero voy a tomar un ejemplo y hacer alusión al otro. Un ejemplo es, después del agua, el recurso natural más usado, impactado y que tiene más impactos a nivel recursos es la arena. Voy a hablar del problema crudo que significa el agua, la arena y la vegetación. He tomado ejemplos de la Amazonia, pero les ampliaré luego. Y a partir de eso, algunas conclusiones sin dejar de mencionar el otro desafío enorme, teniendo nuestro país 71% de los glaciares tropicales y teniendo en cuenta que la Universidad de Río de Janeiro, con el IRD y con laboratorio especializado de otra universidad, han hecho con colegas bolivianos un estudio sumamente importante para todos nuestros países andinos y de pronto para los demás, de cómo los incendios de bosques aceleran el retroceso glaciar. Si los bosques naturalmente son coolers, no refrigerantes naturales, cuando hay incendios pueden llegar el particulado a cientos de kilómetros del lugar y cambia la dinámica de otros ecosistemas, en este caso glaciar. Situación y perspectivas en 2017. Lo habíamos tomado porque pensábamos que era importante a nivel de formación y creo que lo es, pero no es suficiente. Habíamos hecho una situación y perspectivas en 9 capítulos, algo general, pero luego abordando la disponibilidad del agua, los usos y aprovechamiento del agua, la calidad, el agua y la salud, el agua y el cambio climático, el agua y la sociedad, el marco legal e institucional de la gestión del agua. Y el capítulo 9 hace hincapié sobre los esfuerzos recientes en investigación en recursos hídricos, desde la robótica, desde la modelización de los sistemas de información geográficos y desde usar, usar bien. Si uso drones, lo hago a una escala, ¿no? Si uso Ariane, lo hago a una cierta escala por su resolución, pero de acuerdo a mi escala de trabajo, voy a usar unos y otros u otros instrumentos y mayormente las escalas local o meso no son trabajadas a nivel instrumental suficientemente, no hay data. La métrica es algo que hemos encontrado que era muy dejado de lado.
Los objetivos era brindar un estado de la cuestión sobre el agua para poder tomar decisiones, formular propuestas, facilitar los diálogos informados, responsables y las buenas prácticas, generar, transferir aprendizaje para una mejor gestión de los territorios de agua, es decir, las cuencas, sabiendo que todos nosotros somos actores del agua. No podemos vivir sin agua. Somos actores de agua y actores del territorio y que tenemos una enorme responsabilidad. Y fortalecer y posicionar en el ámbito nacional público-privado el naciente Instituto Científico del Agua, que la COVID ha postergado duramente, pero que estamos tratando de reconstruir. ¿Qué ha significado si cuento la conclusión de esos 10 capítulos? Fundamentalmente era hacer ciencia viendo todo lo que se tenía desde cientos de años, porque hay también una ciencia, un saber hacer, prácticas tradicionales muy importantes, pero destacando los vacíos de conocimientos existentes, como aquí es agua y cambio climático, pueden observar algunas de las preguntas, ¿no? Sobre sedimentos tenemos muy pocos trabajos y es tan importante ver las diferencias entre presas de arriba, presas de abajo, dónde instalarlas, ¿no? Obras de desarrollo, relación con la variabilidad y el cambio climático. El Perú es tan grande, es el 19º país del mundo, que los territorios son muy contrastados y no podemos aplicar a uno lo de otro. Además, tenemos que recordar que los decidores se dan a nivel de demarcación política administrativas. Sobre 196 provincias, hay 22.5 que son solo de puna, superficies de más de 4.000 y tanto metros, donde todavía no se ha valorado ni los demás recursos. Déficit enorme de publicaciones científicas en materia de aguas subterráneas y otras fuentes como el mar, ¿no? Como los páramos, las zonas kársticas. Somos un país kárstico, no estudiado como tal. Es necesario cuantificar esos aportes, entender cómo se ven afectados la baja calidad de las proyecciones. Si no tengo métrica suficiente, no puedo tener buenas proyecciones en precipitaciones, en temperaturas, y no puedo hacer siempre a partir de una zona al millón un trabajo al 100.000 o al 10.000. Eso es imposible. La interescalaridad es importante a todo nivel. Limitaciones en las redes de mediciones en situ, cuántas veces han sido robadas, porque la población no sabe para qué sirve, que es para ellos, con ellos. Se han instalado últimamente una red de pluviómetro y termómetro para lo de la arena, que les voy a explicar luego. Y también, obviamente, esto está acompañado de algunas propuestas, pero previamente a preguntas claves para lograr hacer ciencia.
yo voy ahí ver los escenarios del 25. ¿Qué ha cambiado? Todo ha en parte empeorado, en gran parte. Inestabilidad política nacional, falta de continuidad de los funcionarios y decidores. El jefe de la autoridad de agua ha cambiado en los últimos años unas 13 veces. Abandono de la educación afectan tanto las políticas como la capacidad de los actores, es decir, si tomo el término de la OCDE, de la sociedad entera, de tener acciones integradas y complementarias, nos complementarias tanto territorialmente como a nivel multitemporal interescalar. El contexto internacional actual, todos lo sufrimos, pero ha significado el cierre abrupto de varios proyectos de USAID asociados con el agua, directa o indirectamente. Directamente, por ejemplo, toda la infraestructura verde, todo lo que significa la construcción de una red interescalar de mediciones, etcétera, todo lo que significa el impacto del narco, de la coca directamente, el impacto y de eh, otras especies, tanto a nivel de la calidad de aguas como a nivel de la tan importante erosión, desertización, decación de los lugares donde se da, indirectamente en las poblaciones, el esclavismo, el abuso, etcétera, el sufrimiento, y eso está afectando casi todos los departamentos del país. Las economías criminales no les importan el agua. La débil gobernanza afecta también la crisis de las ciencias del agua. No quieren integrarse ni integrar los aportes de la academia que demostrarían que no hacen las cosas correctamente, no toman las buenas decisiones y no usan los recursos que existen de manera correcta. El año pasado, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el director de saneamiento de agua y saneamiento ha hecho, poniendo los puntos sobre los i, una extraordinaria presentación sobre la corrupción en agua y saneamiento a nivel nacional. Las brechas interescalares, y también estamos en un proceso de pérdida de la memoria y de dar espalda a las leyes. Muchas son buenas o muy buenas. Todavía no ha salido la política nacional de gestión del agua y prueba esta no voluntad de cambiar. Ante eso, he tomado dos casos importantes para mostrar los desafíos actuales y futuros. Yo voy a mencionar solamente el segundo, pero voy a ver la minería de arena, ríos, tierra arcillosas, y es un estudio incipiente que hemos iniciado en 2018, que es complicado porque nos enfrentamos y hago la mayoría de los trabajos de campo y verificación de
de las imágenes satelitales a alta resolución, hay legalidad, ilegalidad, pero también criminalidad. Un estudio de Naciones Unidas ha mostrado que el consumo de arena de la humanidad se elevaba a más de 40.000 millones de toneladas anuales, duplica la cantidad de sedimentos repuestos de forma natural por todos los ríos del mundo. Y cuando esta minería afecta los ríos amazónicos, todavía no tenemos data. Lo que voy a dejar luego es este impacto de los incendios forestales en la aceleración de los retrocesos de los glaciares tropicales, que no solamente aumenta la tasa de derivas andinas, pero puede interrumpir el suministro de agua para decenas de millones de personas. Eso es mi zona de trabajo, una de mis zonas de trabajo. Puede haber las excavaciones 10, 20, 30, 40 metros. Con una imagen aérea hemos diferenciado los bancos de arena en amarillo, las canteras en anaranjado y las ladrillas en rojo. Eso era una imagen de 2022. Cuando me fui el año pasado, he ido 3 veces, ya había cambiado, se había extendido mucho y había ustedes ven, el proceso es destruir el bosque primero, hacer carbón de palo una vez, y es un bosque muy especial que crece en estas arenas blancas que no son fecundas, ¿no? Es realmente la arena blanca. Para que crezca de nuevo un bosque hay que esperar esa escala geológica, 300 años, ¿no? Puede haber bosques de varial húmedo o varial seco. Los hornos queman para hacer carbón vegetal es como 48 horas o más. Se destruye todos los servicios ecosistémicos a nivel de biodiversidad, es colapso, pero también seguridad alimentaria, también captación de humedad y la capacidad de infiltrar y de recargar los acuíferos a través de las lluvias horizontales y verticales, y también a nivel de servicios de la biodiversidad. Cuando el bosque es inundado, cuando la selva es inundada, los peces se meten en varias partes y dejan sus heces con las frutas que han comido del bosque, favoreciendo la reproducción, disminución del agua en las cochas, quebradas, ríos, pero también servicios ecosistémicos de la arena, donde permite la percolación del agua. Iquitos es la ciudad más grande de la Amazonía peruana, tiene casi 500.000 habitantes y su centro era construido sobre arena blanca, donde había pequeñas chorros de agua, y el primer barrio que se instaló ahí encima es en lo que es hoy en día la Plaza 28 de Julio, el barrio de las lavanderas, porque usaba todos esos chorros de agua para lavar a inicio del siglo XX.
La arena es importante, brinda también servicios de humano. Pero esas empresitas y emprendimientos son legales, informal, formal, ilegal. ¿Quiénes son los que manejan? Hay de todo. Cuando veo que tienen fusilas y que lo apunta, yo doy medio vuelta. Cuando no, me pregunta, yo sé que pueden ser informal o formal entre los dos, pero ¿qué tipo de formalidad? Pagan a la Dirección General de Minería un canon para la renaturalización del bosque. Yo he averiguado, obviamente, pero no saben cómo renaturalizarlo. Han creado un instrumento que nadie puede cumplir. Y es por eso que no hay inscripción formal, porque el instrumento no funciona por tener una posibilidad de manejar técnicamente esos suelos donde ya no hay más bosque, donde ya no hay más arena. Todavía no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? Muchos de los legales me dijeron, nos damos cuenta que no está bien, necesitamos del bosque. Pero la arena es imprescindible porque 74% de las viviendas en Iquitos están sumamente y precarias puede significar madera, tejido, troncos, viviendas sobre el agua, inundadas o de todo tipo de calidad que no significa ningún tipo de dignidad humana. Y una de las que manejaba esos camiones y esta zona me dice, pero usted dígame lo que hay que hacer. Dictaron una sentencia, la primera y la única antes del COVID, porque tampoco sabe cómo manejar eso. La arena actualmente es el segundo recurso después del agua más impactado a nivel mundial. En Australia, toda la extracción de arena en la mayor predominancia va a China y va a los Emiratos Árabes Unidos para construir, por ejemplo, Dubái, ¿no? Y para hoy en día Arabia Saudita. Sin embargo, el año pasado, en 2024, científicos y técnicos chinos, no he visto la noticia, no he visto ningún paper sobre eso. Han hecho arena artificial. En la zona pequeña de 50 kilómetros cuadrados que les he mostrado en el mapa, a partir de una tesis de ingeniería de la universidad con los cuales estamos unidos, ¿no? Se ha acumulado entre 1999 y 2018, es decir, en 20 años, 156.561.200 metros cúbicos. Formal e informal se mezclan. La demanda es muy fuerte para construir en la ciudad. Hay muy pocas empresas formal que envían las cementos Pacasmayo y cementos de Lima, y se requiere hacer ciencia, generar innovaciones, más interdisciplinariedad y gobernanza.
Quería ver a menudo que he visto que esas canteras se asocian a extracción de arcillas y complementadas por un 10 a 20% de arena blanca para hacer ladrillos. Y también puede haber unas formales y precarias como las que ven. Como les he dicho, no puedo entrar en las ilegales porque es peligroso, pero esas significa retorno a la laboriosidad, al trabajo. He visto chicos de 15, 16, 20 años que drogaditos en Iquitos que a partir del trabajo ahí están felices de poner el dinero semanal y el pan en la mesa de la familia y de mejorar y aprenden trabajos. Ayuda a una migración, a una recomposición territorial, son capaces de ayudar y de enviar los hermanos menores a la escuela. Las empresas informales es esclavitud, anonimato, nadie tiene derecho a su documento nacional de identidad, es trata de personas, especialmente de mujeres y de niños. Pueden ver que también para la arcilla se saca los bosques, se desforesta la madera, pero últimamente, antes de mi operación, quería levantar una unas dudas. Estoy preparando la gran síntesis del departamento de Loreto y me fui del otro lado, al borde del Huallaga, y vi dos cosas. Uno, ahí no era para una ciudad construida como Iquitos, era para construir y lotizar tremendamente en zonas lateríticas donde un grupo formal, el grupo Cruzado, se instala a unos metros de lotes de 140 metros cuadrados que ha permitido bajar la superficie. Usted ve aquí, era la superficie antigua del bosque. Han bajado todo para extraer la arcilla, pero como no pueden bajarse una línea de alta tensión, han construido colinitas en torno a cada poste a lo largo de la línea y ahí es una línea que se encuentra al oeste de Yurimaguas, tomando el antiguo camino a Moyobamba. Eh, y pueden ver peor en el puerto de Yurimagua, más barato imposible, agregados, piedra chancada, hormigón, arena fina o gruesa, triturada, material, etcétera, totalmente informal, está acabando con aguas abajo del último puerto grande de Yurimagua. Hay unos 12 puertos, ¿no? Chiquitos hasta en el centro están acabando con las riberas del Huallaga, cambiando totalmente la sedimentación, sacando cantidades de materiales de todo tipo y destruyendo los servicios ecosistémicos de protección del río con sus riberas forestadas, vegetada, ya no existe eso. Aceleran también los deslizamientos, los derrumbes de la ribera.
Eso es solamente para mostrarles qué sucede en la selva. En la sierra es exactamente lo mismo. Tomen Ayacucho, Cachi, que pasa por la capital de Ayacucho, Huamanga. Se ha invertido a nivel internacional cantidad de dinero y se ha totalmente eh, destruido las riberas y el cauce del río Cachi. Eh, Eso es común. Otra cosa que nos preocupa mucho y vamos a iniciar en agosto eso, en el Año Internacional de los Glaciares, es el impacto de los incendios forestales en la aceleración de los retrocesos de los glaciares tropicales. Han iniciado un equipo con Newton Neto, Héctor Evangelista, con Thomas Condon, Antoine Rabatel, Patrick Gino, con el Laboratorio de Geoprocessing del Instituto de Geografía de la Universidad Estatal de Río, con el Programa de Geoquímica de la Universidad Federal Fluminense de Río, el Laboratorio de Radioecología y Cambio Global, el Instituto de Biología Roberto Alcántara Gómez de la Universidad Estatal de Río, con la Universidad de Grenoble, el CNRS, el IRD y el Instituto de Geociencias del Ambiente de Francia. Y lo han hecho en Bolivia con la Universidad Mayor de en el glaciar Zongo, que había sido muy trabajado con Bernard Francoux. Yo creo que hay que, y eso son un poco la reflexión final, en las ciencias del agua es bueno hacerlo, por ejemplo, la calidad del agua, la cantidad, pero son interdependientes y dependen tanto del clima global, del cambio climático global, como y sobre todo del cambio climático inducido. Hacer ciencia en todos los niveles de educación, practicar la interdisciplinariedad y complementariedad, hacer ciencia con todos los actores del agua. Hemos iniciado con el grupo de Fe y Alegría 17 escuelas en nuestra zona, escuelas y colegios rurales, implantar pluviómetros, termómetros, para ver cómo estas canteras de agua de arena blanca, destrucción de los servicios ecosistémicos del agua, destrucción del bosque, crea no islas de calor en la ciudad, pero también crea un cinturón de calor, de aridez afuera en el campo. Hacer ciencia desde una perspectiva interescalar, multitemporal y territorial, integrar los laboratorios, los SIG y el trabajo de campo. Los SIG no pueden estar lejos del campo. Los laboratorios también. Las dinámicas y puede invertirse. Comunicar los resultados para la formación, practicar una ética del agua y del territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nicole. Vamos a pasar pues a la parte de preguntas. Si hubiera algún colega que tiene alguna duda, alguna pregunta para la doctora, adelante, por favor.
Doctora, la parte pues de Perú, en la parte de la selva y en la sierra, eh, si usted me corrige, sigue siendo muy difícil la comunicación y el transporte, ¿no? Siguen, Eh, siguen vigentes las comunidades de la etnia, tanto en la selva como en la sierra. Sin embargo, pues la civilización que llamamos y el crecimiento demográfico y la economía departamental, regional sigue creciendo. Yo le he captado, tengo entendido que las políticas públicas, la parte de gobernanza, la parte de control, de seguimiento, en la explotación no solamente de la minería, sino la parte de atención, digamos, a la, ¿cómo se llama?, la tala ilegal. ¿Qué se pudiera proponer, doctora? ¿Qué se pudiera sumar o apoyar, digamos, a las políticas públicas y a las autoridades de turno, tanto locales como departamentales y a nivel nacional? Mire, le agradezco primero por su pregunta. A nivel de políticas, se ha lanzado el 14 de este mes la Política Nacional Multisectorial de Ordenamiento Territorial. Una de las mayores observaciones es que necesitamos no solamente considerar la parte terrestre continental, pero los ríos de la selva. Y es importante porque los ríos son autopistas para la Amazonia. Uno entra a través de los ríos. En enero me fui a Datem del Marañón, al norte de Loreto, al noroeste de Loreto, y uno no puede ir al lago Rimachi. Es todo el Datem, no, el abanico del Pastaza es reconocido, es un territorio Ramsar. Y el Rimachi había tenido un enorme mejoramiento a nivel de cantidad de peces y de biodiversidad a inicio del 2000. Hoy en día, nuevamente, el Apu, es decir, el sabio de los Pastaza, ¿no? De los Kandosi, del grupo Kandosi, me dijo que el Pastaza era contaminado y el que hablaba español a su lado me dijo, es que hay muchos sedimentos, ya ha bajado mucho el caudal. Estaba también con alguien de la municipalidad distrital del Pastaza, era el gerente de medio ambiente, de recursos naturales, que tenía que ver con y de infraestructura. Y le pregunté cuál era la decisión de la municipalidad. Me dijo, queremos dragar. Le he dicho, pero usted sabe que dragar en un lago es también hacer aflorar todos los sedimentos. ¿Tienen data de calidad? Me dice, no, no tenemos. Y vuelvo a la PU y le pregunto si pueden, si pescan, si está bien. Pero si está bien, sí, la calidad es buena. Les pregunté a los de la municipalidad si tenían algo de evaluación del Pastaza
cuando entra al Perú, no hay evaluación. Una política debería siempre integrar todos los aspectos, ¿no es cierto? Por eso se trabaja también a nivel de cuencas transfronterizas. Nosotros somos la parte baja del Pastaza, media baja, ¿no? Tenemos que saber cómo entrar, con qué calidad, trabajar junto. Hay un plan binacional que ha tenido 25 años. El año pasado tenemos que lograr avanzar 20 años, perdón, 2004-2024. Tenemos que avanzar en eso. Y principalmente son los problemas que tenemos. La política se hace en Lima, no conoce el país. No se despierta al territorio real, el territorio vivido cotidianamente. La gente sabe cómo sanar el bosque, sabe, no es desde Lima que se puede decidir todo, se debería escuchar más, sobre todo ahora pasó a la sierra, ¿no? Lo que la gente hacía tradicionalmente con el agua, toda esta ingeniería ancestral que ha permitido a una población importante, que era más de 10 millones cuando la conquista se dio, ¿no? De vivir bien, de alimentarse bien, mientras que ahora es más que todo problemas de educación a todo nivel, de capacitación a todo nivel, ¿no? Problema de gobernanza, cambio continuo, inestabilidad, como les he dicho, política interna, externa, que afecta mucho. Creo que si la academia podría hacer más alianzas, pero para todas nuestras universidades es difícil hacer alianzas cuando cambia siempre de cabeza la otra parte, el responsable, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, muchas gracias, doctora, por su explicación y darnos una mejor imagen, una mejor idea de lo complejo, pues, de lo muy complejo de la topografía, orografía entre las tres regiones de Perú, costa, sierra y selva, ¿no? Los contrastes que existen y la falta, pues, de sentimiento, sensibilidad de nuestras autoridades, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta de los colegas, compañeros, alumnos, asistentes a este foro. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos, pues, a pesar de su estado de salud, su apoyo y su participación en este foro internacional del Día Mundial del Agua. Muchas gracias, doctora Nicole. Muchas Te gracias. agradecemos muchísimo, ¿eh? Y reciban nuestros Muchísimas saludos gracias. y nuestras plegarias, pues, porque se recupere muy pronto, ¿no? Gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora Bernes. Muchas gracias. Pronta recuperación. Nuestros mejores deseos. Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas. El posgrado en hidrociencias. Prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.